Esta gran superficie fría y rojiza se llama Soacha. Así bautizaron a este municipio que literalmente está incrustado en Bogotá, la capital de Colombia. Y ellos son los habitantes de Soacha. Miles de personas que peregrinan en medio del caos que produce la sobrepoblación. Si existe un lugar en Colombia donde se cruzan todos los males de la sociedad, es aquí, en Soacha. Aquí hay guerrilla, militares, expendios de marihuana, cocaína, heroína, bazuco, bandos de apartamenteros, prostitución y maltrato infantil. Pero en medio de todas estas plagas conviven personas honestas y trabajadoras. Los dos bandos, el de los buenos y el de los malos, comparten un mal que en un país como Colombia se convierte en una sentencia de muerte. La pobreza. La gran mayoría de estas personas son anónimas. Ellos no existen. Son casi almas en pena deambulando por calles empolvadas, cargando el peso de la miseria. Sin embargo, un pequeño grupo salió del anonimato. Adelí, la Paisa y su hijo Diomer representan a quienes en Soacha ya no son anónimos. Ellos nunca imaginaron que camarógrafos y reporteros de todo el mundo los perseguirían. El ejército sostiene que los jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca, falsos positivos en Colombia, los perseguirían para que relataran uno de los hechos más escabrosos de la historia de un país violento, pero sobre todo indolente. Justicia para mi hijo. El hijo mío no era ningún guerrillero. Se trata del asesinato de jóvenes por parte de las fuerzas militares de Colombia. Esta macabra historia ha sido contada una y otra vez por radio, televisión y prensa escrita de Francia, México, España y la propia Colombia. La historia que usted está viendo, demostrará cómo a pesar de las evidencias y la difusión del caso a través de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, Adelí, la Paisa, Diomer y cientos de madres a quienes se les asesinaron a sus hijos entraron nuevamente a engrosar las filas de los olvidados en un estado y una sociedad a la cual ya nada le aterra. Parte de la tragedia para Adelí y la Paisa comenzó en agosto de 2008, cuando sus hijos, hastiados de la pobreza y la falta de oportunidades, viajaron desde Soacha rumbo a un sitio donde supuestamente conseguirían un trabajo bien remunerado. Y él, cuando se fue, le dijo a unos amigos acá en el barrio: me voy a ir a ganarme esa plata, porque yo me voy a ir a traer una plata y vengo y le compro un rancho a mi mamá y a comprarle todo nuevo a mi hijo. Le dijo al portero: Cela, me llevan a trabajar. A él sí le dijo: me llevan a trabajar. Y me llevan lejos. Dijo: ¿y eso para dónde? No, lejos, Cela. ¿Y quiénes se lo llevan? No, Cela, no le puedo decir. Diego, el paisita y otros 14 muchachos de Soacha fueron rastreados y seducidos con invitaciones a consumir alcohol y drogas. El peor cóctel que se le puede ofrecer a un joven cuyo proyecto de vida digna es casi nulo. Escogían jóvenes que tuvieran que fumaran, que fueran, como dice el cuento, drogaditos, que tuvieran sus problemas de drogadicción. Después de varias noches de parranda y convencidos de tener la oportunidad de volver con algo de dinero, llegó la hora de un viaje sin regreso. Son personas exportadas desde Bogotá para ser asesinadas a 24 horas de camino en un automóvil, en un bus. Eso establece una premeditación y una organización alrededor de los falsos positivos, que es lo más preocupante. Pero en aquel momento, agosto de 2008, semejante barbarie le preocupaba a muy pocos. En Soacha, aquella zona del olvido, un grupo de madres pobres y angustiadas por la desaparición de sus hijos todavía no era noticia. La noticia llegó cuando en la población de Ocaña, en el noroccidente del país y a 11 horas de Bogotá en carro, fue hallada una fosa común con varios cuerpos. Las autoridades encontraron en el norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 jóvenes que, según los familiares, habían sido reclutados por las FARC en Bogotá.
En un país donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han cometido los más horrendos crímenes, atribuirles la muerte de los muchachos hallados en la población de Ocaña, Santander, no resultaba insensato. Las mismas madres de los desaparecidos aseguraban que los asesinos de sus hijos eran las FARC. Quedaron muy como engañados. Pues tal vez la FARC nos ofreció el dinero. La evolución de la noticia creaba más zozobra y confusión. El reclutamiento supuestamente por parte de las FARC era desvirtuado a medida que pasaban las horas. De acusar directamente a la guerrilla, se pasó a acusar a un grupo armado ilegal en Colombia. Hay tantos que mencionar la frase grupo armado ilegal es totalmente ambiguo. Las autoridades hallaron los restos de 11 personas que habían sido reportadas como desaparecidas este año. Las primeras investigaciones señalan que las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales en Bogotá. El Estado en cabeza del ministro de Defensa reaccionó. En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa suministró dos informaciones importantes, pero contradictorias. Por un lado, aseguraba que los jóvenes habían sido muertos en combate. Es decir, el ejército habría dado de baja a supuestos guerrilleros. Aparentemente fueron entregados a la medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. Por otra parte, a través de la misma declaración, el ministro de Defensa aseguraba que el Estado y él, como ministro, no toleraría ninguna violación a los derechos humanos. Queremos dejar muy bien claro es que el Ministerio del Alto Mando no tolera ningún tipo de violaciones. ¿Qué información tenía el ministro que le permitía hablar de violación de derechos humanos y de muertes en combate al mismo tiempo? La versión según la cual los muertos habían sido dados de baja en combates entre el ejército y la guerrilla, sumado al hecho de que los jóvenes asesinados vivían en Soacha, pero habían sido hallados en Ocaña, a más de 500 kilómetros de distancia, prendieron las alarmas. ¿Qué pasó? ¿Sabe de Andrés? Le dije yo. Dijo, no, mamá, por eso lo estoy llamando, porque hay un cuento que a Andrés se lo llevaron y lo mataron en Ocaña. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Quién se lo llevó y por qué? Si es que nosotros nunca vamos por ahí y conocemos. Mientras las madres no encontraban ninguna explicación lógica del por qué sus hijos resultaron muertos en un lugar desconocido, el ejército sostenía la versión según la cual los muchachos pertenecían a grupos armados ilegales. Aquí no estamos ante casos de falsos positivos. Aquí estamos en el procedimiento de reconocimiento de unas personas que han muerto dentro de la confrontación que lleva el ejército con las diferentes estructuras delincuenciales en el departamento. La versión de la brigada del ejército que opera en la zona sobre la muerte en combate de los jóvenes fue rechazada por los familiares. Acá hay un reporte del ejército que dice que el ejército los mató, pero que ellos eran guerrilleros. Dije yo, ¿guerrilleros? Mi hijo no es ningún guerrillero, yo voy a, así me toque morirme, hacer lo que sea, pero voy a buscarme las pruebas que más pueda y las llevo a la fiscalía de que el hijo mío no era ningún guerrillero. Era la palabra de la paisa, la mamá del paisita asesinado, contra la del propio presidente de la República. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Gracias a las denuncias de los familiares de los asesinados, las organizaciones no gubernamentales, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la presión de los medios de comunicación, se conoció la verdad. Graves revelaciones fueron presentadas en el Congreso sobre jóvenes reportados como desaparecidos y registrados como muertos en combate por el ejército. Informes oficiales señalan que serían más de 100 los que corrieron la misma suerte de los reclutados en Soacha y cuyos cuerpos aparecieron en el norte del Santander. Las denuncias abren la posibilidad de que las muertes estén asociadas a falsos positivos. El ejército colombiano, el encargado de la seguridad nacional, reclutó y luego asesinó a decenas de jóvenes de zonas pobres como la de Soacha. Por un lado permitía mostrar unos resultados por parte de la fuerza pública frente a la avanzada con organizaciones irregulares, pero también indeseables para la comunidad. Por ellos ganar como méritos en el ejército, hoy matamos tantos guerrilleros, los condecoraban, les daban su dinero para que fueran y se iban a descansar.